Todo el mundo aplaude al Mossad por el secuestro de Adolf Eichmann en 1960, el arquitecto logístico del Holocausto, llevado a la justicia en una operación de película. Pero la historia que te han vendido en los libros es una mentira por omisión. 2 años antes de este famoso secuestro, la CIA y la inteligencia alemana ya sabían dónde estaba, sabían su alias, sabían su dirección exacta en Buenos Aires y decidieron callar. ¿Por qué Estados Unidos y sus aliados protegieron al peor criminal de la historia? Bienvenidos a Historia Infiltrada. Para entender la magnitud de esta traición, primero debes entender quién era realmente Adolf Eichmann. Él no era un soldado de infantería que disparaba en el frente de batalla. Él era el burócrata supremo de la muerte, el hombre que organizaba los trenes hacia los campos de exterminio. Calculaba cuántas personas cabían en un vagón para asegurar que las cámaras de gas siempre tuvieran víctimas. Cuando el Tercer Reich colapsó, este arquitecto del terror desapareció del mapa europeo. ¿Cómo logró el criminal más buscado cruzar el océano sin ser detectado por los vencedores? No lo hizo solo. Utilizó la infame ruta de las ratas, operada desde las sombras del poder. La inteligencia británica y la recién creada CIA sabían que miles de oficiales de la Gestapo huían por Italia, y no hicieron absolutamente nada para detenerlos, porque alguien intocable les estaba abriendo las puertas. Conoce al obispo austríaco Alois Judal, un simpatizante nazi, operando desde el mismísimo Vaticano. Judel creía abiertamente que el fascismo era el escudo necesario de Europa contra el comunismo. Este obispo utilizaba su inmensa influencia para conseguir pasaportes en blanco de la Cruz Roja Internacional. Documentos que debían proteger a refugiados de guerra fueron entregados directamente a asesinos de masas. Bajo esta red de impunidad, Eichmann obtuvo su pase de salida con la identidad falsa de Ricardo Clement. Ahora te preguntarás, ¿por qué Occidente permitió esta fuga masiva, teniendo el control militar de Europa? La respuesta es cruda: la CIA y los británicos no gestionaron el escape de Eichmann directamente, pero dejaron las puertas abiertas intencionalmente porque ellos mismos estaban usando esas mismas rutas. Estaban extrayendo a miles de científicos, espías y militares nazis que si querían reclutar para la Guerra Fría. Al no cerrar las redes del Vaticano, permitieron que parásitos como Eichmann se colaran junto con los activos valiosos. ¿Y por qué Argentina fue el destino elegido y no cualquier otro rincón del planeta? Fue por una política de Estado deliberada del presidente Juan Domingo Perón. Perón tenía fuertes simpatías por el fascismo europeo tras su época como agregado militar en la Italia de Mussolini. Veía una oportunidad de oro en la caída del Reich para industrializar Argentina y potenciar su ejército. Ordenó la creación de oficinas de inmigración encubiertas en Suiza e Italia para reclutar alemanes activamente. Y el gobierno de Perón sabía exactamente a quiénes estaban dejando entrar por sus fronteras. La red de inteligencia peronista, coordinada por figuras como el ex nazi Carlos Fultner, protegía los operativos. Argentina ya tenía una gran comunidad alemana que ofrecía apoyo financiero y laboral inmediato. Por eso Eichmann vivió una vida descaradamente normal y no tuvo que esconderse en una selva. La prestigiosa fábrica de automóviles Mercedes-Benz lo contrató en su inmensa planta automotriz. Pero aquí surge la pregunta más perturbadora de toda esta historia oscura. Si Occidente estaba reclutando criminales a manos llenas, ¿por qué la CIA no le ofreció un puesto a Eichmann? La respuesta es de un pragmatismo brutal. Eichmann era radioactivo y completamente inútil para la Guerra Fría. La CIA reclutó a Werner von Braun porque él sabía construir los cohetes balísticos que llevarían a la humanidad al espacio. Reclutó a Reinhard Gehlen porque controlaba una vasta red de cientos de espías infiltrados en territorio soviético. Y reclutó a Klaus Barbie porque tenía décadas de experiencia en tortura y contraespionaje para usarla en Bolivia. Pero Adolf Eichmann solo era un experto en logística de exterminio civil. No tenía conocimientos científicos, no sabía de tecnología militar y no controlaba espías en Moscú. Reclutar a la figura más visible del Holocausto sin obtener ventaja militar a cambio habría sido un suicidio político. Por lo tanto, la inteligencia estadounidense prefirió simplemente ignorar su asquerosa existencia. Pero en 1958,
El castillo de naipes se derrumbó por completo, y no fue por una brillante operación de inteligencia de la CIA o una investigación encubierta impecable. Eichmann fue descubierto por un error estúpido y arrogante cometido por su propio hijo mayor. Klaus Eichmann comenzó a salir con una joven en Buenos Aires llamada Sylvia Hermann. En un intento patético por impresionar a la chica, Klaus se jactó de su apellido real que mantenían oculto. Le dijo con total orgullo que su padre había sido un alto oficial de las SS durante la Guerra Europea. Lo que el hijo del monstruo no sabía era el oscuro secreto de la familia de la chica. El padre de Sylvia, Lothar Hermann, era un judío ciego y sobreviviente directo del Holocausto. Lothar unió las piezas de inmediato y contactó al implacable fiscal alemán Fritz Bauer, enviándole la dirección. Bauer notificó de manera formal a las autoridades de su país, y el gobierno alemán le pasó el dato oficial a la CIA. Cuando el informe llegó a los escritorios de Washington y de Bonn, estalló un pánico monumental. No querían hacer justicia. Tenían aterrorizada a toda la cúpula política alemana financiada por Occidente. El hombre de máxima confianza del canciller alemán en esa época era Hans Globke. Globke no era un burócrata inocente. Él había redactado personalmente las leyes raciales de Nuremberg. Él legalizó en papel que a los judíos se les quitara la ciudadanía para facilitar la maquinaria del exterminio. Y ahora, ese mismo monstruo de escritorio dirigía la seguridad nacional de la nueva Alemania democrática. Si Eichmann era capturado vivo, iba a delatar a Globke y a hundir al principal aliado europeo de Estados Unidos. Exponer este pacto infame ante el mundo y ante la Unión Soviética era un riesgo que la CIA no iba a tolerar. Así que el poderoso director Allen Dulles guardó el informe de ubicación bajo llave y dejaron a Eichmann en paz. La impunidad habría sido total de no ser por el coraje inquebrantable del fiscal Fritz Bauer, sabiendo que su propio gobierno estaba totalmente podrido y que si les entregaba más datos, encubrirían la fuga. Bauer cometió alta traición contra su país y filtró las coordenadas exactas directamente al Mossad. Israel sabía que estaba jugando en un tablero de ajedrez minado y organizó la operación Garibaldi en secreto extremo. El terror del comando táctico del Mossad no era la policía local argentina, que solía ser sobornable. Su mayor terror era que la inteligencia de Washington o de Alemania interceptara sus transmisiones de radio. Si la CIA descubría la presencia de Israel en Buenos Aires, le habrían enviado un aviso a Eichmann esa misma noche. Afortunadamente el Mossad operó como fantasmas. Lo atraparon en San Fernando y lo mantuvieron atado y sedado. Para sacarlo del país, evadiendo los controles, lo vistieron con un uniforme oficial de la aerolínea, cuando el vuelo comercial aterrizó en Tel Aviv y el mundo entero se enteró. Estalló una crisis monumental. Argentina reclamaba histérica por su soberanía nacional violada, pero dentro de la CIA el pánico era nuclear. Documentos desclasificados décadas después revelan el nivel asqueroso de control de daños que aplicó Occidente. La CIA coaccionó y obligó a la famosa revista Life a censurar totalmente las memorias de Eichmann antes de imprimirlas. Exigieron a los editores estadounidenses que tacharan cualquier mención a Hans Globke del texto original. La orden era clara y contundente: controlar la narrativa del juicio en Jerusalén a toda costa y sin importar el precio. El gobierno de Alemania Occidental gastó de inmediato millones de marcos secretos financiando la defensa del criminal. La estrategia que le impusieron a su abogado defensor fue brillante y perversa al mismo tiempo. Tenían que presentar a Eichmann como un simple oficinista gris, obediente y sin iniciativa propia. Querían convencer al tribunal de que él jamás tomaba decisiones de alto nivel y que solo cumplía órdenes ciegamente. La CIA incluso infiltró operativos encubiertos entre la multitud de periodistas internacionales en Jerusalén. Estaban allí para monitorear cada segundo y actuar si el pacto de silencio de Eichmann se rompía en el estrado. Pero el encubrimiento occidental funcionó a la perfección y el acusado mantuvo la boca completamente cerrada. El monstruo se llevó los nombres de sus poderosos cómplices a la tumba cuando fue ahorcado y quemado en 1962. Durante 50 largos años, el gobierno de Estados Unidos negó bajo juramento tener cualquier conocimiento previo. Mantuvieron esa sucia mentira oficial
hasta que en el año 2006 la presión de historiadores destrozó el cerco de seguridad. Los documentos liberados demostraron que prefirieron proteger a criminales abyectos por puro miedo geopolítico. Tenían pánico de que la KGB descubriera la red fascista incrustada en Alemania y destruyera la credibilidad de la OTAN. El pacto funcionó. Hans Klopke mantuvo su inmenso poder político y su respetabilidad estatal intachable. Reinhard Gehlen, el maestro espía de Hitler, se retiró millonario y escribió sus memorias alabado por Washington. Y Otto von Bolschwing, un hombre de extrema confianza de Eisenman que diseñó masacres masivas en Europa del Este. Fue considerado tan valioso que la CIA le pagó una vida de lujos trabajando para empresas tecnológicas en Nueva York. La captura orquestada por el Mossad en Argentina fue un acto de audacia y heroísmo histórico incomparable. Pero detrás de esa espectacular victoria internacional, las potencias occidentales jugaban el juego más sucio de la historia. Utilizaron a Israel como un simple limpiador público, dejando que hicieran el trabajo sucio. Mientras ellos borraban evidencias, permitieron que Eichmann fuera el chivo expiatorio perfecto para canalizar y calmar la indignación global del Holocausto. La indignación que nos produce esta verdad cruda es la razón principal por la que estos archivos estuvieron sellados por medio siglo, porque nos demuestra tajantemente que los monstruos más eficientes no huyen a las selvas más profundas para esconderse. Los verdaderos arquitectos de la destrucción humana trabajan de 9 a 5 en cómodos escritorios gubernamentales. Pero si crees que la hipocresía fría y calculadora de los aliados occidentales es lo más oscuro de la posguerra, haz clic en este video que aparece ahora mismo en tu pantalla para conocer el terrorífico destino de las fuerzas de la Wehrmacht. Y asegúrate de suscribirte a Historia Infiltrada activando la campana de notificaciones. Para que no te pierdas nuestros documentales profundos, nos vemos en el próximo archivo.